Historia ON. En las oscuras alturas del Himalaya se alza la imponente silueta del K2, la montaña de la muerte. Esta majestuosa masa de roca y hielo, con sus pendientes pronunciadas y grietas escondidas, es uno de los picos más formidables del planeta. Los montañeros experimentados lo saben bien. Escalar el K2 es desafiar al mismísimo infierno. Al pie de la montaña K2, un equipo de intrépidos montañeros se prepara para la ascensión de esta formidable masa de roca y hielo. Entre ellos se encuentra un grupo experimentado de 5 personas, cada una de las cuales ya ha abordado las cimas más difíciles del mundo. Están decididos a conquistar el segundo pico más alto del planeta, pero lo que no saben es que están a punto de vivir un auténtico descenso a los infiernos. Desde los primeros pasos en la empinada pendiente, el equipo se enfrenta a desafíos terroríficos. Las condiciones climáticas rápidamente se vuelven hostiles, con violentas tormentas de nieve y ráfagas de viento helado que amenazan con arrasarlos en cualquier momento. Pero persisten, impulsados por su ambición y determinación. A medida que avanzan lentamente hacia la cima, comienzan a ocurrir sucesos extraños. Los miembros del equipo desaparecen misteriosamente durante la noche, sin dejar rastro tras ellos. Los demás comienzan a sentir una presencia siniestra que los observa desde la oscuridad, haciéndoles cuestionar su propia cordura. Las condiciones se vuelven cada vez más extremas a medida que se acercan a la cumbre. Las avalanchas ocurren sin previo aviso, arrasando con todo a su paso, y peligrosas grietas amenazan con devorarlos en cualquier momento. Se dan cuenta demasiado tarde de que han entrado en el reino de la montaña K2, donde el peligro acecha en cada esquina. Uno de los miembros del equipo, un joven escalador llamado Marco, es el primero en sucumbir a la creciente locura que los rodea. Afirma ver sombras que se mueven en la niebla y escuchar voces que le susurran al oído. Su descenso a la locura es rápido y brutal, y finalmente desaparece en la oscuridad, dejando tras de sí solo huellas borradas por la nieve. Los otros miembros del equipo sospechan cada vez más unos de otros y se preguntan quién de ellos está poseído por los espíritus malignos de la montaña. Estallan discusiones y surge la paranoia, lo que los empuja a desconfiar incluso de sus propias sombras. Cuando finalmente llegan a la cima del K2, descubren un espectáculo de terror más allá de la imaginación. Cadáveres congelados cubren el suelo, con sus rostros congelados en una expresión de terror eterno. Gritos ahogados resuenan en el aire gélido y un aura de maldición pesa pesadamente sobre la montaña. De repente, una fuerza invisible los agarra, los arranca del suelo y los lanza por los aires como hojas arrastradas por el viento. Están atrapados en una confusión infernal, arremolinándose en la oscuridad sin fin, y sus gritos se pierden en el vacío. Y mientras la tormenta azota a su alrededor, una voz siniestra resuena en sus mentes, acusándolos de profanar el santuario sagrado de K2. Es la voz de la montaña misma y exige retribución por sus pecados. En una carrera desesperada, el equipo se aferra a la vida, luchando contra las fuerzas demoníacas que buscan consumirlos. Pero es en vano. Están condenados a vagar eternamente por las laderas del K2, prisioneros de su propia ambición y de su insensata arrogancia. Y así, la montaña de la muerte continúa atormentando las pesadillas de los aventureros imprudentes que se atreven a desafiar su poder. Porque K2 es mucho más que una simple montaña. Es un símbolo de la locura humana y de la vanidad del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza. Y quienes se aventuran en sus pistas lo hacen bajo su propia responsabilidad. Historia To. En lo profundo de las heladas profundidades de las montañas, Karakoram se encuentra la montaña K2, un coloso de roca y hielo que desafía incluso a los escaladores más experimentados. Aquí es donde tiene lugar otra escalada, una historia aterradora que acecha los sueños de quienes se atreven a aventurarse a sus implacables alturas. El equipo de montañismo de 7 miembros está guiado por el experimentado Víctor, un hombre taciturno y austero cuyo rostro muestra las cicatrices de batallas anteriores con la montaña. Dirige a su equipo con determinación inquebrantable,
pero ni siquiera él puede prever los horrores que les aguardan. Desde el inicio de la ascensión aparecen signos preocupantes. Los desprendimientos de rocas amenazan con aplastarlos en cualquier momento y se abren enormes grietas bajo sus pies, listas para tragárselos al abismo helado que hay debajo. Pero siguen adelante y su ambición los lleva a ignorar las advertencias de la montaña misma. A medida que avanzan, una atmósfera de inquietud se apodera del equipo. Siniestros susurros flotan en el aire y sombras en movimiento parecen observarlos desde la oscuridad circundante. Algunos miembros comienzan a sentir una presencia invisible que sigue cada uno de sus pasos, empujándolos al borde de la locura. Por la noche, mientras acampan en una estrecha cornisa, ocurren hechos inexplicables. Voces extrañas susurran en sus sueños, prometiéndoles riquezas y gloria en la cima de la montaña. Pero estas promesas se ven empañadas por un aura de amenaza y peligro que los deja temblando en sus sacos de dormir. Por la mañana, descubren con horror que un miembro de su equipo ha desaparecido durante la noche, dejando tras de sí solo huellas borradas por el viento. Se dan cuenta demasiado tarde de que han entrado en el oscuro reino de Ka-Atu, donde las almas perdidas vagan por la eternidad, condenadas a vagar por el abismo helado. A pesar de sus crecientes temores, continúan el ascenso, porque la cumbre parece llamarlos irresistiblemente. Pero cuanto más se acercan, más mortales se vuelven los peligros. Mortíferas avalanchas estallan sin previo aviso, arrasando con todo a su paso, y violentas tormentas de nieve los ciegan en su furia desatada. Uno a uno, los miembros del equipo caen, víctimas de las trampas mortales de la montaña. Algunos son arrastrados a través de grietas, otros son aplastados por rocas que caen del cielo, y otros desaparecen misteriosamente en la oscuridad sin dejar rastro. Pronto, solo quedan dos miembros del equipo, Víctor y Elena, una joven y valiente escaladora cuyos ojos brillan con feroz determinación. Juntos se enfrentan a los últimos obstáculos que los separan de la cumbre, luchando contra las fuerzas demoníacas que buscan detenerlos a toda costa. Pero cuando finalmente alcanzan la codiciada cumbre, se dan cuenta con horror de que han caído en una trampa mortal. La cima del Ka-Atu está envuelta en un aura de oscuridad y desolación, y una presencia siniestra los espera en la cima. En una carrera desesperada, intentan huir, pero es en vano. La montaña misma parece acercarse a ellos, atrapándolos en sus oscuras profundidades para la eternidad. Sus gritos se pierden en el viento helado, y su destino queda sellado por las fuerzas implacables de la montaña maldita. Y así, la historia de la escalada condenada al fracaso del Ka-Atu termina en tragedia y desesperación, una oscura lección para aquellos que se atreven a desafiar los picos más altos del mundo. Porque la montaña Ka-Atu es mucho más que una simple masa de roca y hielo. Es una reliquia de tiempos antiguos, un lugar donde las almas perdidas vagan por la eternidad, condenadas a vagar en la oscuridad para siempre.